Esto es la palabra de Dios. Exhorto, pues, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo, y para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo y no miento, como maestro de los gentiles en fe y verdad. Por tanto, quiero que en todo lugar los hombres oren, levantando manos santas, sin ira y discusiones. Señor, venimos ante ti y nos unimos en un mismo espíritu para orar por la predicación de tu palabra en esta mañana. Y nuestra oración es que nos bendigas, que nos edifiques y que nos hables. Sabemos que tú hablas por medio de tu verdad cuando es predicada fielmente. Y te pedimos, Señor, también en ese mismo orden, que nos guarde, Señor, de poder o de llegar a decir cosas que no sean conforme al texto, a lo que tú ya has inspirado por tu palabra y a tu voluntad. Te rogamos también para que hagas sensibles nuestros corazones, para que más allá de nuestras debilidades nos exhortes y nos animes, y también para que como iglesia nos conduzcas a entender la necesidad de orar como congregación, de la importancia que tiene la oración en la vida de la iglesia. Te pido esto, Señor, porque sé que nos oyes cuando tu pueblo ora. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Dice Hechos 2, 41 al 42, y quiero usar este texto más como ambientación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas, y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sin lugar a dudas, una de las cosas que distingue una iglesia cristiana es la práctica activa de la oración. Piense por algún momento en lo que serían nuestras reuniones si elimináramos toda expresión que pudiera sugerir un diálogo con Dios en términos colectivos. El resultado sería una especie de reunión social donde se escucha y se analiza un discurso que tiene algunas implicaciones para la vida práctica. Y aunque esto muy seguramente resultaría atractivo para algunos, especialmente para los que la oración no es un ejercicio muy cómodo, lo cierto es que no puede haber culto al Señor sin oración congregacional o sin oración pública. No puede haber culto al Señor sin oración congregacional y sin oración pública. Y yo sé que hemos escuchado muchas veces, especialmente cuando vamos a pasar a la predicación, decimos, vamos a pasar a la parte más importante del culto, la predicación. Y es verdad que la predicación es importante, pero no tenemos partes más y menos importantes en el culto. Tenemos un culto al Señor que es importante, y parte de ese culto es orar, y orar como iglesia. Hoy empezamos a dar una mirada al capítulo 2 de la carta de 1 Timoteo, y veremos que después de dar algunas instrucciones en la carta, en el capítulo 1, el apóstol ahora se encamina a dar una serie de recomendaciones en aspectos específicos. Es decir, capítulo 1 fue instrucciones generales que Timoteo debía tener en cuenta acerca de sí mismo y del llamado que estaba recibiendo. Pero a partir del capítulo 2, el apóstol empieza a dar una serie de instrucciones específicas sobre asuntos de orden o de liturgia, como se diría en términos más precisos, de cómo debía desarrollarse el culto en la iglesia. Recordemos además que es justamente lo que Pablo tiene como preocupación en cuanto a la iglesia de Éfeso, que la casa sea puesta en orden, que el culto se haga de manera ordenada, que las cosas se hagan conforme a lo que la palabra de Dios indica. Y esta sección que empieza hoy en el capítulo 2 va hasta el final del capítulo 3 y se abordan varios temas. La oración, que es el que veremos hoy, el papel de los hombres y de las mujeres en el culto, cómo se debe ir vestido al culto también es un tema que se aborda en esta sección,
cuáles deben ser los requisitos para ordenar a un pastor que va a servir en el culto, cuáles deben ser los requisitos que deben caracterizar a un diácono, es decir, a un servidor en el culto, y así sucesivamente. Así que vamos a estar dando estas instrucciones o abordando estas instrucciones específicas a partir de hoy, capítulo 2 hasta el final del 3, y vamos a ir por diversos temas, pero no olvidemos que son instrucciones para poner la casa en orden. Son instrucciones para que la iglesia pueda conducirse como lo que es, la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Así que hoy nos vamos a ocupar de este primer aspecto que el mismo apóstol Pablo considera el más importante, aquello que es primario, la vida de oración pública de la iglesia. Y otra vez decimos importante porque hace parte del culto al Señor. Y este es el argumento que quiero proponerles. Es un argumento bien sencillo, pero creo que nos va a ayudar a poder tener una carta de navegación para asimilar las ideas del texto en una mejor manera. La iglesia debe orar siempre porque es la voluntad de Dios y porque Él responde trayendo salvación. Hay dos cosas o dos razones en el texto por las cuales la iglesia debe orar, en términos generales, porque es la voluntad de Dios y también porque Dios usa la oración para que la predicación del Evangelio sea eficaz y muchos puedan venir a salvación. Así que ese es el argumento. Sin embargo, vamos a ver que si la oración es tan determinante para la iglesia, es pertinente que veamos la naturaleza, es decir, en qué consiste esa oración, su alcance, es decir, por quién es orar, su propósito, por qué, cuáles son las razones, y finalmente la forma, la disposición física, cómo debe ser, cómo se ve esa oración congregacional. Y esos son los 4 puntos que vamos a usar para desarrollar nuestro argumento en la mañana de hoy. El primero, la naturaleza de la oración, en el versículo 1. El segundo, el alcance de la oración, que responde a la pregunta ¿por quién debemos orar? Versículo 2. Luego, las razones para orar en la iglesia, que responde a la pregunta de ¿por qué orar? Y finalmente, la forma de orar en la iglesia, en el versículo 8, que es acerca de cómo se ve esa oración. Es decir, cuando yo entro o llego a una iglesia, ¿cómo debería ser? ¿Cómo es en la práctica esa oración? La naturaleza, el alcance, las razones y la forma. Entonces, esa es la estructura del bosquejo que vamos a seguir en la mañana de hoy y en el que vamos a ver este argumento que les propuse. Así que vamos a ir en primer lugar a nuestro primer encabezado, la naturaleza de la oración. En el versículo 1 del capítulo 2, Pablo empieza diciendo, exhorto pues ante todo. Exhorto pues ante todo. Noten que la instrucción comienza con una declaración enérgica, muy enérgica. Y Pablo básicamente está llamando la atención de manera clara y contundente que antes que cualquier cosa, que ante todo la oración debe ser tenida en cuenta como algo importante. De hecho, ese es el título del sermón de esta mañana. Primero lo primero, la oración. Ante todo, la oración. Que ante todo, dice Pablo, se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Y es importante aclarar aquí algo, aunque ya lo hemos sugerido antes, que Pablo se está refiriendo en todo momento a la práctica de la oración durante el culto o lo que llamamos oración congregacional. Se asume que cada creyente debe orar de manera individual. Es un llamado, es un deber del creyente, es un asunto inherente a la fe. Es decir, si yo tengo fe, en consecuencia, voy a practicar la oración. Es un renglón vital del culto cristiano, pero no es de la oración privada de lo que vamos a estar hablando aquí. Cada vez que nos refiramos a la oración, nos vamos a referir a la oración en el contexto en el que Pablo se está refiriendo, que es en el contexto de la oración pública o lo que llamamos la oración congregacional. Aunque, por supuesto, sus principios se pueden extender a la vida de oración personal, y yo espero que el Espíritu Santo pueda ayudar a cada uno a ver, ok, yo voy a tomar esto para mí y voy a aplicar esto en mi propia vida de oración, y de eso se trata justamente la predicación, ¿verdad? Así que no sabemos lo que estaba motivando a Pablo a tomar esto como la cosa primaria en la cual concentrarse. Tampoco sabemos si tenía alguna información previa, no nos dice el texto, al respecto de la situación de la iglesia en Éfeso. Pero a juzgar por los detalles que Pablo provee, podemos inferir, note que digo inferir, es decir, como que indagando un poco, como cuando tú escuchas a alguien hablando por teléfono, ¿verdad? Y entonces tú lo escuchas, sí, dime, no, yo te mando esa plata.
no te preocupes, yo te la consigno hoy en la tarde. Tú no estás escuchando al otro, pero tú puedes inferir que le están cobrando por lo que estás escuchando de este lado. Entonces nosotros podemos hacer algunas inferencias a partir de lo que Pablo está diciendo aquí, y esa inferencia va alrededor justamente de lo siguiente, que a juzgar por estos detalles, por lo menos, parece ser que la oración en el culto en la iglesia de Éfeso había pasado a ser algo menos que necesario. O sea, como que está bien si oramos, está bien si no. Porque si no, Pablo no hiciera una advertencia tan enérgica. Por lo que se ve en la necesidad de mostrar esto como ante todo. O sea, se han olvidado de la oración, eso es un problema, es un peligro. Así que por favor, ante cualquier cosa, ante todo, oren. Ahora, entendemos que la referencia ante todo no es en relación al tiempo. Él no está diciendo lo primero que debe hacerse en el servicio es orar, aunque nosotros lo practicamos, lo primero que hacemos en el servicio es orar. Aquí ante todo más es en el sentido de algo que es importante, de algo que es esencial, de algo que es vital. La idea es más asociada a algo que debe tener preeminencia, que no debe ser secundario o dejado en lista de espera. Si da tiempo oramos, si no, no. También Pablo describe las distintas variaciones en la naturaleza de esta oración que puede haber durante un servicio público. Por un lado, por ejemplo, noten que usa la palabra plegaria, oración, peticiones y acciones de gracia. Y no es que Pablo está dando sinónimos de la misma cosa. Nos inclinamos más por la idea de que Pablo está sugiriendo una diversidad de formas o diversidad de contenido en cuanto a la oración. Algunas oraciones o algunos servicios de oración serán plegarias. La palabra da la idea de una súplica por necesidades específicas que generalmente están caracterizadas por la intensidad. Es un clamor por una necesidad que se considera urgente. Plegarias. Luego usa la palabra oración, que si bien oración es un término global que abarca toda forma de hablar con Dios como individuos o como iglesia, aquí Pablo la usa más en el sentido de referirse a un tipo de oración que es más general, por cosas que son como permanentes en la iglesia. Por ejemplo, cuando oramos por la santidad de los creyentes, cuando oramos, por ejemplo, para que el Señor sostenga la iglesia, es decir, son peticiones que son fijas por las que vamos a estar hablando con el Señor continuamente. Luego vienen las peticiones y la palabra aquí sugiere más una intercesión, es decir, alguien que tiene acceso a algo para mediar en favor de otros. Y aquí peticiones tiene que ver más con lo que nosotros conocemos como oración intercesora. Es cuando yo me pongo en unión con otros por alguien específico, es decir, cuando empezamos a interceder o a orar en favor de alguien, cuando tomo la carga de alguien para orar específicamente por esa carga como si fuera mía. Y finalmente las acciones de gracia, que como su nombre lo indica, son acciones de gracia, es decir, oraciones de gratitud que no son ni peticiones, que no son reclamos, que no son plegarias, que no son peticiones generales, son simplemente un reconocimiento de la bondad de Dios, de lo que Él ha hecho, es decir, hay una actitud de agradecimiento. Entonces, piensen como que en un abanico de posibilidades y de opciones que hay disponibles en cuanto a la oración pública. Algunas oraciones públicas a veces se ven como plegarias, a veces como peticiones generales, a veces como peticiones específicas o a veces como acciones de gracia. O puede ser que se vean en distintos momentos de la oración de distintas maneras. Pero lo cierto es que esa variedad debe estar presente. Como vemos en este punto, la oración en la iglesia debe ser variada y ferviente, pero sobre todo constante. Variada, ferviente, pero sobre todo constante. Una iglesia no puede prescindir de las reuniones de oración. No es opcional, es lo que hace que nuestras reuniones sean cultos a Dios y no meros encuentros académicos o sociales. Muchas veces como cristianos vemos la oración como espacios aburridos en los que no hay mucho que aportar. Y déjeme decirle, yo he estado ahí. En ese punto en el que te dicen, servicio de oración. No sé si decir que no. Aunque si te fuera honesto te diría que no me gustan, porque como todo el mundo callado, como que uno habla y el otro está diciendo amén, como que suena aburrido, a mí me gusta más, como que
el movimiento, la cosa, y de repente que haya un estudio y que se me explique y que se me diga. Me gusta más como adquirir conocimiento. Yo he estado ahí. El culto congregacional no nos resulta fácil. Entonces, tú puedes decir, bueno, levántese todo el mundo, vamos para la escuela dominical. Qué emoción, los niños van a ir a clase, tú vas a encontrarte con los hermanos, te vas a tomar el café, vas a abrazar, vas a cantar 4 canciones, ¿verdad? O sea, vas a estar moviéndote en una dinámica muy diferente. Pero tú ves cuando, servicio de oración, y yo iba ya al culto de oración, pero es que lo que pasa es que se me quemó el arroz y me tuve que quedar. O sea, como que prescindimos de eso con mucha facilidad, porque nuestra mente decimos como que no es tan importante, no es tan necesario. Y fíjate que creo que el problema empieza a ser un problema cuando no vemos el carácter congregacional, pero también el carácter de adoración que tiene reunirnos para orar. No es en vano que no importa el tamaño de la iglesia, los cultos de oración tendrán más del 80% de las sillas vacías. ¿Por qué? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la que nos cuesta tanto la oración congregacional? Yo creo que eso obedece, es mi teoría, a un entendimiento muy pobre de lo que significa, número uno, orar, y también un entendimiento muy pobre del provecho que trae a una iglesia local orar como iglesia. Una especie de incredulidad de lo que Dios pueda hacer a nivel colectivo. Pero también pudiéramos añadir a esa teoría que eso obedece también a nuestra propia pobreza individual de oración. Porque alguien que no cree en el poder de la oración individual, mucho menos va a creer en el poder de la oración colectiva. Es bueno saber, además, que la iglesia no tiene que ser una improvisación irresponsable. Dios dejó instrucciones específicas, incluso sobre cómo practicar la oración. La oración, el servicio de oración, no es un invento de las iglesias. Cuando nosotros decimos, vamos a tener un servicio de oración, es que inventan. No es un programa más. Hoy por hoy nosotros lamentamos profundamente no tener la posibilidad, por asuntos que ustedes ya conocen, de poder reunirnos los miércoles. Pero me decía alguien que en su momento reconoció eso con mucho pesar. Me decía, me da mucho dolor que no se vayan a hacer las reuniones los miércoles. Y yo le dije, pero tú no ibas. Es que una iglesia tiene que tener un tiempo de oración. Sí, pero tú no estabas yendo. No, pero de todas maneras saber que está ahí, que uno tiene la posibilidad, en algún momento cuando uno tiene el tiempo va. Me gusta eso, me gusta saber que entiendas que es importante, pero me gustaría más que supieras que es importante que tú estés. Eso también muestra que las reuniones de oración, y miren que este orden que está dando Pablo, ¿verdad? Hagan esto, háganlo de esta y de esta manera. O sea, nos muestra que las reuniones de oración no tienen que ser una aglomeración de personas que oran cada uno por su lado sin unidad. A veces y yo creo que todos estamos familiarizados con esta escena. Culto de oración, llegas al culto de oración y te encuentras que uno está gritando por allá afuera y el otro está, Padre, y el otro está acá, y el otro está, gracias Señor. Y entonces tú encuentras que el culto es un ruido, todo el mundo está diciendo algo y al final tú no sabes si lo que hay es una petición, una intercesión, una acción de gracia, si lo que hay es una oración, una plegaria, una pelea con el diablo. Tú estás como que tratando de ver a cuál me uno. Y ante la imposibilidad de unirme a alguien, pues yo voy a empezar a hacer lo mío también. Y entonces tenemos una reunión de oración de gente orando individualmente. Pero mira que este texto nos está mostrando una estructura en la que la oración se ve más como algo de unidad, la oración congregacional se ve más como una expresión de unidad. Es lo que decía Pablo en 1 Corintios 14, no vamos a ir ahí, pero Pablo decía, si tú entras a un culto y te encuentras que todo el mundo está hablando por su lado, ¿cómo va el que entró a entender o a decir amén a lo que se está diciendo si no puede entenderlo? Las iglesias cristianas heredaron el modelo de oración de las sinagogas judías en las que un participante autorizado en la reunión leía un texto de la Escritura, generalmente un salmo, y dirigía una oración en el tono y el mensaje del salmo leído. Y el resto de la congregación respondía con la afirmación amén, que quiere decir así sea.
que Pablo usa esa expresión cuando dice en él todas las promesas son sí y amén. Es una manera en la que yo estoy unido a la oración de ese hermano. Y eso requiere un esfuerzo, porque todos queremos ser oídos, todos queremos que se escuche nuestra oración, todos queremos que sientan que estamos ahí en esa reunión. Y el otro que está allá, sí, él está orando, pero yo estoy pensando en lo mío. Y entonces Pablo aquí está más bien tratando de que la iglesia ore y ore en unidad, procurando mantener el corazón puesto en una misma cosa. No es un buen ejercicio tener en el culto de oración, en una misma reunión, personas orando por propósitos o formas distintas, sino que se escoja una y ya sea que en cada momento del culto se pase de peticiones a oraciones y acciones de gracias, pero que toda la iglesia esté involucrada en el mismo ejercicio. Las reuniones de oración deben estar marcadas sobre todo por un espíritu de unidad, sin que esto interfiera, por supuesto, en la forma de expresión, porque otra cosa que es el extremo es que tú tienes en la oración a la iglesia y solamente se oye al que está orando. El resto de la gente está Hay una forma de participar, por lo menos, amén, sí Señor, así sea, así es Señor. Sí, es como que tú estás en ese momento participando en unidad de esa oración, porque a veces la oración se vuelve más como eso parece como hay más alma y vida en un funeral. Entonces tú tienes y nada más se oyen los pies que se rastrillan y porque hay un silencio casi sepulcral porque la gente no está involucrada. Entonces esa unidad es, yo no tengo que irme al extremo de tener que hacer que mi voz esté escuchando en el tiempo de oración, pero tampoco puedo ser tan indiferente a lo que está pasando. Yo debo estar conectado en unidad con lo que está sucediendo en el momento de la oración y afirmar efectivamente estar en la misma página, en la misma línea con el que está dirigiendo la oración. Un ejemplo de esto lo encontramos en Hechos 4, 24 al 31, porque yo sé que usted ahora está diciendo, eso, ¿de dónde sacan eso? Fíjense cómo oraba la iglesia colectivamente. Hechos 4, 24 al 31, miren lo que dice. Este es un pasaje que después que Pedro y Juan predican en el pórtico, lo llevan preso, y entonces la iglesia empieza a orar, y ellos, después que son liberados, se reúnen y hacen un culto de oración. Esto es lo más cercano a un culto de oración que encontramos en el Nuevo Testamento. Miren esto. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos, Pedro y Juan, y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos habían dicho. Al oír ellos esto, dijeron, hagamos un culto de oración. Y vamos a hacer un culto de oración de acción de gracia. Y mira cómo oraban. Oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro Padre David, tu siervo, dijiste, aquí está el uso de la Escritura. ¿Por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas y se presentaron a los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo? Es decir, Señor, esto es lo que tú anunciaste que iba a pasar a los que predicaran tu palabra. Porque en verdad, en esta ciudad, ojo que esta es la oración, ellos están orando. En verdad, en esta oración se juntaron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Yo quiero creer que esta oración fue una oración lo suficientemente clara y guiada para que Lucas pudiera escribirla. No era que él, allá está uno orando por esto, pero aquí está otro orando por esto. No, era una oración dirigida que se pudo registrar y la iglesia estaba afirmándolo. Después que oraron, noten que no fue uno solo, aunque la oración fue una sola. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Era una manifestación de la presencia de Dios como resultado de ese servicio de oración. Creo que esto nos da una idea. Y no es dogmático, pero no, es como si uno abriera una ventana a la historia y se asomara y viera cómo era ese culto. Y creo que eso nos dice cómo deberían ser nuestros cultos también de oración en ese sentido. Mira qué oración.
Mira qué oración y cómo todos participaron y mira el resultado de ella. Y tengo la tentación de quedarme en este pasaje, pero estamos en 1 Timoteo, ¿verdad? Así que ya vemos la naturaleza de la oración y hemos dicho que debe ser una oración, en su naturaleza la oración es importante, en su naturaleza la oración debe ser diversa y en su naturaleza la oración debe revelar o reflejar la unidad de la iglesia, no es todo el mundo orando por su lado, orden también. Así que eso en cuanto a la naturaleza. Ahora vamos a ver algo que el texto nos dice al respecto de su alcance. Recordemos que Pablo le está diciendo a Timoteo cómo dirigir la iglesia y en este caso cómo organizar los cultos de oración en la iglesia. Así que en el segundo encabezado vemos, el alcance de la oración de la iglesia. O sea, ¿por quiénes orar? Miren que el texto dice que oraciones y peticiones y acciones de gracia hay que hacer en la iglesia, que es lo más importante, por todos los hombres, y luego dice el 2, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y dignidad. Al final del versículo 1, Pablo establece una categoría grande de por quién orar. Dice, por todos los hombres, por la humanidad. Pero tú te imaginas lo largo que sería un culto de oración si nosotros empezáramos a orar por toda la humanidad. Señor, mira la gente que vive en Kazajistán, en Uzbekistán y en Pakistán nada más empezando por ahí. Ya terminé en Asia, ahora me voy para África. Señor, mira lo de África del Sur, lo de África del Norte. O sea, es una oración bastante larga. Así que Pablo no está aquí diciendo, tienen que orar por toda la humanidad en el sentido de quien la compone, sino por toda clase de personas. Por todos los hombres significa sin acepción de personas, no por unos en particular. Ahora bien, luego especifica que deben incluirse en esa oración incluso las personas más malas que pudieran estar a su alrededor, los reyes y los que estaban en autoridad. E inmediatamente dice, ¿por qué? ¿O para qué? Para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Puede ser que uno de los estragos de los falsos maestros, acuérdense ustedes que la enseñanza que ellos estaban introduciendo en la iglesia de Éfeso era la enseñanza judaica de que además de Cristo necesitabas circuncidarte, es decir, tenías que volverte judío. Puede ser que la enseñanza de ellos era algo como esto: hay que orar, pero hay que orar solamente por aquellos que están circuncidados. Se parecía a aquellos fariseos que entendían que su prójimo era solamente aquellos que eran judíos, o unos que iban más al extremo. Los que son fariseos son mi prójimo, ni siquiera un saduceo puede llegar a ser. Entonces, se estaba creando como una especie de elitismo. Vamos a orar, pero vamos a orar solo por los que hacen parte de este clan, de esta familia. Entonces Pablo les está diciendo, no, se debe orar por todos y se debe orar incluso por aquellos que los persiguen, en este caso las autoridades y los reyes. Recuerden que ellos vivían en una época de marcada persecución, probablemente Nerón era gobernante para la época y cualquiera que haya sido, Trajano o Vespasiano, fueron realmente crueles contra la iglesia. Pero él está diciendo, hay que orar también por ellos, por los que los persiguen, por los enemigos. Y en los días de Pablo era muy poco probable que las personas tuvieran simpatía por sus reyes. Eso no era fácil. No era nada fácil. Después de todo eran sus perseguidores. Pero Pablo dice que la razón por la que se debía orar por ellos también es para que ellos pudieran ejercer su vida de fe con dignidad y piedad. Es decir, para que ustedes puedan vivir su fe sin ser estorbados tranquilamente. Muchas veces nos encontramos con este mandato y no sabemos cómo pedir. Especialmente si el que gobierna es aquel por el que no votamos. ¿Cierto? Y entonces nuestra oración sale algo así: te pido por ese presidente, Señor. Porque, tú sabrás qué haces con él. Y si tiene un salmo imprecatorio cerquita, que se agarre. Señor, haz que caigan las piedras sobre su cabeza, ¿verdad? Pero el llamado siempre es a que los gobernantes y sus autoridades, los que están en autoridad, que entre otras cosas están bajo el control y el dominio y el gobierno del Señor, permitan el avance de la obra y vivir la fe del Señor sin estorbo. Y eso es una oración maravillosa. Puede ser que eso implique que estos gobernantes se conviertan, pero no siempre.
o simplemente que sean quitados o avergonzados o estorbados en sus planes de ir en contra del avance del reino. Todo aquello que contribuya a vivir quieta y sosegadamente a los creyentes debe ser una oración. Porque es que a veces lo vemos tan difícil y pensamos, bueno, pero ¿por qué específicamente es por lo que debo orar por mis gobernantes? Dice la Biblia para que gobiernen sabiamente, entre otras cosas, para que no gobiernen en detrimento de la libertad y en detrimento de la posibilidad de que el reino siga extendiéndose. Pero este pasaje también revela algo muy importante acerca de nuestra relación con nuestras autoridades y con nuestros enemigos en general. Orar por ellos, y creo que esto es de lo que Pablo se estaba asegurando, va a reducir las posibilidades de que deseemos tomar venganza con nuestra propia mano u obrar de maneras en las que el evangelio sea avergonzado. Ponte en el lugar de ellos. Ellos estaban siendo oprimidos, tentados continuamente a agarrar las armas y salir a hacer justicia propia. Pablo dice, oren por ellos, porque eso va a reducir su deseo de venganza. Eso va a reducir que quieran tomar la justicia por su propia mano. Eso va a reducir el hecho de que ustedes quieran o deseen implantar el reino por su propia cuenta. Mira tremendo principio que tenemos ahí para extenderlo a nuestras oraciones personales. ¿Cómo me quito esto que yo siento por esta persona cuando la veo? Ora por ella. Empieza a orar por ella. La primera oración va a ser así. Te pido, Señor, como que sientes que no sale. La segunda un poquito más floja, la tercera un poquito más floja. Pero cuando tú empiezas a poner eso en las manos del Señor, que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, nosotros empezamos a descansar de ese veneno que se llama amargura, resentimiento y deseo de venganza. ¿Quieres empezar a poner eso en práctica? Mira la recomendación de Pablo, ora por los que te persiguen. Usted puede aplicarlo, ese principio, y créame, es un principio, incluso un mandato del Señor, más allá que una recomendación. Oren por sus enemigos. Pablo lo vuelve a afirmar en Romanos 12, casi que en el mismo contexto de la relación con las autoridades, no tomen venganza por su propia mano. Y en capítulo 13 dice, sujétense a las autoridades. Es que Pablo estaba pensando siempre que el corazón nuestro es pólvora en medio de fósforos. O sea, cualquier cosa puede hacer que explotemos en deseo por venganza. Ahora bien, esta no era una idea nueva, de hecho. Pablo no se está inventando esto para la iglesia. Es una que proviene del Antiguo Testamento, de una de las instrucciones que Dios le dio al pueblo de Israel cuando fuera deportado a Babilonia. Y entonces el Señor le dice, cuando ustedes estén allá, Jeremías 29:7, busquen el bienestar de la ciudad donde les ha desterrado y rueguen al Señor por ella, porque en su bienestar también está el bienestar de ustedes. En el bienestar de ella ustedes también tendrán bienestar. Si la ciudad está bien, nosotros estaremos bien. Esa es la idea detrás del principio. Es entendible que a veces nos resulte difícil. Muy entendible, que decidamos tomar el camino de la indiferencia, pero debemos siempre pensar con la mente del reino, más allá de nuestra propia comodidad, con la mente del reino, ver más allá de la política, o la simpatía o la antipatía de un líder, y pensar más alto en cómo el reino es beneficiado, cómo el reino puede ser extendido. Ver que el reino del Señor avanza y lo hace por medio de las oraciones de su pueblo y las puertas que Él abre en consecuencia como resultado de la oración es de muchísimo ánimo. Nosotros vivimos como quiera en un país con mucha libertad. Aquí estamos reunidos domingo por la mañana en un hotel sin ningún problema. Nosotros podemos orar por nuestras autoridades para que podamos seguir teniendo estas libertades. Para que el Señor estorbe los planes que algún día quieran privarnos de este privilegio. Es en ese sentido que Pablo dice, oren también por las autoridades. Esta instrucción debe llevarnos también a no subestimar el poder de la oración. El Señor es dueño de todo, incluso de los que gobiernan este mundo. ¿Por qué podemos orar al Señor por los gobernantes? Porque el Señor está arriba de los gobernantes. Y esa es una cosa que debemos recordarnos todo el tiempo. Especialmente cuando estamos frente a gobernantes tan malos. Oye, pero nadie lo detiene, hace lo que le da la gana. ¿Por qué? Porque siempre recordemos
que encima de uno alto hay otro más alto, como dice Proverbios. Ahora bien, ya vimos algunos aspectos sobre cómo orar y por quién. Dice por todos y también incluso por nuestros enemigos. Pero ahora, el por qué, que es lo que yo considero el corazón de este pasaje. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros debemos orar? Por nuestros enemigos, por todos y de la manera en que debemos hacerlo. Eso nos lleva al tercer encabezado, que debería ser el último, pero no lo es. Las razones de la oración en la iglesia. Miren versículos 3 al 7. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y también un mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Y también el versículo 7, y para esto yo fui constituido predicador y apóstol, no como maestro de los gentiles en fe, o como maestro de los gentiles en fe y en verdad. Las oraciones deben ser permanentes y deben ser diversas en la iglesia por varios motivos, pero aquí Pablo nos da cuatro motivos por los cuales las oraciones en la iglesia deben tener esta característica. El primero, debemos orar porque esto es bueno y agradable ante el Señor. Ya de por sí, esa debería ser razón suficiente. ¿Por qué? Porque es bueno y porque es lo que agrada al Señor. Como digo, eso ya debería ser el fin de la lista. Pero muchas veces nuestra desobediencia nos lleva a ser demasiado egoístas y concentrarnos en nosotros mismos. Orar por otros es una forma de reflejar la bondad de Dios, pero también el Evangelio. Él no se satisfizo a sí mismo, Él no buscó su propio bien, Él no solo buscó su propia comodidad, Él buscó siempre la manera de servir. Y en efecto, cuando oramos como iglesia, no solo estamos obedeciendo, sino que nos estamos sirviendo unos a otros y estamos imitando el ejemplo de piedad y servicio del Señor Jesucristo. Dios quiere que los hombres sean salvos, esa es la segunda razón. ¿Por qué más debemos orar? Porque Dios quiere incluso que los gobernantes malos sean salvos. Y que todos los hombres, y aquí debemos entender todo otra vez a la luz de lo que significa todos en el contexto. Algunos sacan ese texto ahí y empiezan a enseñar que Dios quiere la salvación de todo el mundo y por eso nadie se va a perder, pero eso es una conclusión apresurada, porque este texto no está hablando de la doctrina de la salvación, está hablando más de todos en el sentido de la generalidad, de la diversidad. Es como cuando decimos al llegar de la fiesta, oye, todo el mundo estaba allá. O sea, pues evidentemente tú no estás hablando de que todo el mundo estaba en ese lugar, sino todos los que tú crees que debían estar ahí, ¿no? Los que trabajan en la empresa estaban ahí en la fiesta, todo el mundo estaba ahí. Y aquí todos tienen que ver exactamente con lo mismo. Dios quiere que no haya distinción. Dios no hace distinción ni acepción de personas. Él salva al judío, al gentil, al pobre, al rico, al rey, al esclavo, al libre, a todos. Dios no hace acepción de personas. Y entonces, como Dios no hace acepción de personas, y Él quiere y usa la predicación del Evangelio para la salvación de las personas, debemos orar para que el Evangelio salve a todo tipo de personas. Otra vez podemos inferir que tal vez la oración de estos hermanos en Éfeso, si es que había cambiado a orar solamente por los judíos, por los que ya eran salvos. Mira la gracia. Aquí nosotros con nosotros. Y los de afuera, no, eso no hay posibilidad. Y entonces estaban reflejando que tenían un pobre entendimiento del alcance de la obra de Dios, de la obra salvadora de Dios. Dios salva por medio del Evangelio, eso es verdad. Sin embargo, lo hace también en respuesta a la oración. Él no quiere solo traer salvación a cierto grupo. Él desea que tanto unos como otros, a todos se les sea abierto los ojos del entendimiento. Por medio de la oración, Dios abre justamente los ojos del entendimiento, ablanda el corazón, para que cuando el mensaje del Evangelio sea predicado, la persona pueda recibirlo. La luz de la verdad entre. Por eso oramos por los perdidos. Cristo y solo Cristo se dio por los hombres y es mediador de su rescate. Esa es la tercera razón en el texto. ¿Por qué debemos orar por todos? Porque Cristo se dio por todos los hombres. O sea, si Cristo dio su vida por todos, ¿no deberíamos nosotros orar por todos? ¿Cuál sería el problema?
por toda clase de personas. La misma obra de Cristo, el saber que Él dio su vida por los pecadores, debe impulsarnos a orar incansablemente para que ellos alcancen salvación. Esta es la razón por la que todas nuestras oraciones deben ir dirigidas también al Padre solo a través de Cristo. Él es el único mediador, no hay otros caminos para orar. No oramos a San fulano, ni a San sutano, ni a Santa sutana, ni a Santo sutano. El texto está diciendo todas las oraciones son por medio de Cristo, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Cristo hizo posible, abrió el camino para que nosotros pudiéramos tener una relación directa con el Padre. Es como si Pablo estuviera diciendo lo siguiente: lo que Cristo alcanzó en la cruz al convertirse en nuestro mediador es demasiado grande como para no aprovechar ese privilegio e ir y orar por otros. Si la predicación del Evangelio es para todos, entonces debemos orar por todos, y esa es la cuarta razón. La primera, porque es la voluntad de Dios. La segunda, de acuerdo con nuestro texto, porque Dios quiere la salvación de todos, por lo tanto podemos y debemos orar por todos. La tercera, porque Dios es un mediador, es decir, porque Él abrió un camino y deberíamos nosotros entrar por ahí a orar, porque sería un despropósito no hacerlo. Y la cuarta, porque si la predicación es para todos, ¿por qué no deberíamos orar por todos? Pablo está diciendo, yo fui constituido un apóstol a los gentiles. No tiene sentido que ahora ustedes decidan no orar por ellos. ¿Cuál es la gracia? La predicación sí, pero no vamos a orar por ellos. Y esto está dejando de manifiesto cómo es el corazón humano y lo mucho que nos cuesta orar a veces por cosas que parecen que están ahí sencillas. Puede ser a veces por incredulidad, pero otras veces es por mero egoísmo. Nuestras oraciones se convierten en un yo-yo. Todo el tiempo estamos ahí, yo, o solo por nosotros, nuestra iglesia, nuestros planes, lo que hacemos, nosotros, y solo nosotros. Y otra vez, si la predicación está disponible para todos, y ese es el argumento de Pablo, entonces debemos orar por todos. Y es pertinente a la luz de este pasaje preguntarnos, ¿cuándo fue la última vez que oramos por un no convertido más allá de nuestra familia? No tienen que responderme, pero me imagino que tendrás en tu historial, ¿cuándo fue la última vez que oraste por la conversión de alguien que no es tu familia? Que tuviste compasión de ir al Señor y decir, Señor, ten misericordia de esta persona, sálvala. ¿Cuándo fue la última vez que oramos por los gobernantes? ¿O que oraste en lo particular por los gobernantes? ¿Y de qué forma lo hiciste? Nuestras oraciones por otros pueden estar revelando algo acerca de cómo vemos el alcance de la obra de Cristo. Puede ser que estemos teniendo una visión demasiado corta de lo que Cristo es capaz de hacer. Si yo creo que Él es capaz de salvar, yo debo orar por todo aquello que Él es capaz de salvar. Si Cristo ha sido suficiente para salvarme a mí, también puede salvar a otros. Por lo que no solo debería orar por mí, sino también por otros. Es simple. Tú estás aquí porque Dios escuchó una oración. Y a través de esa oración el Evangelio te fue predicado. Y a través de esa predicación pudiste abrir los ojos del entendimiento. Yo doy gracias a Dios al pensar que antes de yo ser un creyente, había gente orando por mí, por mi conversión. Porque sé que no fue un accidente, que no fue algo que yo hice, fue algo que Dios hizo en respuesta a una oración. Queremos ser una iglesia que muestre preocupación por los perdidos, predicándoles el Evangelio, sí, pero también orando fervientemente por ellos. No seamos incrédulos, no tengamos en poco el poder de la oración congregacional. Mucho de lo que está pasando en nuestra iglesia actualmente son oraciones contestadas. Nadie llegó aquí por accidente. Algunos dirán, no, yo estaba buscando en las redes sociales y entonces encontré que había una iglesia y entonces fui. Posiblemente. Pero nosotros que sabemos que Dios está controlándolo absolutamente todo, es el que dirige cada uno de nuestros pasos. Entendemos que Él está actuando en respuesta a nuestras oraciones. No dejemos de orar para que el Señor siga añadiendo a los que han de ser salvos. Me encanta que vengan gente que ya son creyentes y dicen, mira, yo estoy buscando una iglesia
en la que me puedan predicar la verdad, porque yo estoy buscando algo que me ayude a entender mejor la Biblia. Eso me parece magnífico. Pero el crecimiento de nuestra iglesia debe ir a la par del avance del reino. Nos anima mucho y nosotros mismos somos una iglesia que resultó esa necesidad de estudiar más fielmente la palabra. Pero nuestra meta no es ir a sacar gente de otras iglesias para que vengan a nuestra iglesia. Nuestra meta es orar por la gente que está perdida en el mundo para que vengan a ser parte del pueblo de Dios, y eso se hace por medio de la predicación y por medio de una oración ferviente. Pero a veces pensamos que como el propósito y la meta es que la iglesia crezca, entonces vamos a hacerlo como sea. Así eso implique traer gente de otros lugares. Y otra vez, yo no quiero que alguien que esté aquí se sienta aludido porque yo mismo vengo de otro lugar. Pero es más lo que debe cargar nuestro corazón. Y hacia dónde estamos dirigiendo realmente nuestros esfuerzos como iglesia. De invitar a personas no creyentes. Me encantó, el año pasado creo que tuvimos 8 bautismos, si no estoy mal. Y me encantó eso, y le digo a los que se bautizaron con nosotros, Suraya ya miembro de la iglesia, Ricardo también en el proceso, y yo les decía, me encanta, ¿saben por qué? Porque ustedes son hechos aquí, Maden aquí, Marta, los que el Señor ha traído del mundo, y han estado aquí, y han conocido el Evangelio, y han crecido, y han dicho, yo quiero ser miembro de esta iglesia. Es fantástico. Y eso no los hace creyentes de mayor categoría que los que vinieron por transferencia, si tenemos que ponerle un nombre. Pero no debemos negar, hermano, el gozo que trae ver que personas que estaban en las tinieblas ahora están en luz. Y esa debe ser continuamente nuestra oración, nuestros esfuerzos. ¿Hacia dónde debemos dirigir nuestra oración? No quiero que nadie se me acerque a reclamarme ahora, sensible que... ¿cierto? Creo que aquí estamos entendiendo muy bien lo que el texto nos está diciendo, ¿verdad? No dejemos de orar entonces por eso. No dejemos de orar para hacer una iglesia que está extendiendo el evangelio del reino en esta ciudad. Para que el Señor nos abra puertas, para que la palabra entre como una espada en los corazones de los que no conocen a Cristo. Para que en esta ciudad, otra vez en la que Dios nos ha puesto, podamos ser instrumentos para predicar el evangelio y llenarla del evangelio. No dejemos de orar por eso. Es aquí donde estamos. Y es aquí donde el Señor nos ha llamado. Y es aquí donde debemos orar para que esas puertas se abran. Esto no lo vemos como un mero desahogo del espíritu o el cumplimiento de un hábito religioso. Ay, que hay que orar y... No. Es como una misión que debemos verlo, de lo que la iglesia debe hacer. El Señor no nos pediría orar si no estuviera dispuesto a responder. Y cuando la iglesia ora, Dios responde. Y por eso les decía, mucho de lo que somos ahora como iglesia es el resultado de oraciones contestadas. Y mucho de lo que seremos como iglesia es el resultado de oraciones contestadas si es que esto nos conduce en el camino de la voluntad del Señor. Y finalmente, después de mostrarnos el qué, después de mostrarnos el por quién, y después de mostrarnos el por qué, ahora Pablo nos va a mostrar el cómo. Y es como un detalle un poco extraño. Porque el texto dice, y esto es ya nuestro cuarto encabezado al final en el versículo 8, por tanto, noten que él le está cerrando la idea. Por tanto, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas sin ira y sin contienda. Este texto estuve batallando porque no estaba muy seguro si usarlo como parte del próximo sermón donde Pablo habla del rol del hombre y la mujer, pero creo que está más asociado directamente con la participación de los hombres en la oración, así que creo que ese por tanto conecta el texto con la idea que ya Pablo viene desarrollando. Por eso este sermón tiene 4 encabezados y no 3. Pero esta instrucción final sobre la participación de los hombres, que dice, por tanto quiero que en todo lugar los hombres, es interesante, porque aquí Pablo no está usando la palabra antropos, que es la que se usa para hablar de los hombres en general, como cuando habla de la raza humana o de las personas o de un grupo. El hombre es endurecido de corazón. Escuché a alguien una vez que dijo que él le preocupaba que en nuestra iglesia solo hablábamos de los hombres porque decíamos, el hombre está muerto en su delito y pecado, y él decía, pero ¿y las mujeres?
Es que ahí todo es contra los hombres y a las mujeres no dicen nada, o sea, uno es el único perdido. Pero no, a veces usamos el término los hombres en el sentido de, en general, ¿verdad? Y entonces cuando usamos esa palabra, la Biblia usa un término que es antropo, de donde viene antropología o todo lo que tenga que ver con el hombre en general, como raza. Pero aquí no se usa la palabra antropo, se usa la palabra aner, que es el término para hombre en el género masculino. Quiero que todos los hombres, o sea, los que no son mujeres, esta es una acotación importante, no tenemos más variación. Quiero que todos los que no son mujeres, o sea, los hombres, los aner, es la palabra en griego, eleven y oren en todo momento, en todo lugar. Entonces nos preguntamos, ¿por qué Pablo está dando una instrucción allí a los hombres exclusivamente? ¿No deben acaso las mujeres también orar en todo lugar? Por supuesto que sí, y el próximo pasaje, el próximo capítulo vamos a hablar de justamente el rol de los pastores, porque no vamos a hablar de las mujeres, no mentira. El próximo capítulo vamos a abordar el tema de los roles, los hombres y las mujeres en la iglesia. Pero aquí creo que Pablo está añadiendo algo interesante, y es justamente de acuerdo con esa práctica heredada de las sinagogas y del judaísmo, los hombres debían estar involucrados continuamente en la práctica de la oración pública. Eran los encargados de dirigir el servicio de oración. Ahora, otra razón puede ser, y es muy probable, que debido al contexto histórico, es decir, y geográfico, donde estaba la ciudad de Éfeso, las mujeres estuvieran siendo tentadas a funcionar como una especie de, eso se llama oráculos, que hacía parte del culto a la diosa Artemisa. Normalmente eran las mujeres las que funcionaban como vehículo, se ponían los ojos blancos y empezaban a hablar en oráculos lo que la diosa estaba comunicando. Y entonces las mujeres eran vistas como más sensibles a la práctica espiritual. Una cosa mística rarísima que posiblemente también estaba amenazando la iglesia de Éfeso. Entonces Pablo dice, quiero que el orden, tal como ha sido establecido, sea que no se use esta práctica mística. De nuevo, esto es probable y no es algo que veamos en el texto, pero es sumando todo lo que sucedía en el contexto geográfico de Éfeso. Y puede ser que esa sea la preocupación que estaba detrás de Pablo, que los hombres se encarguen de asumir el rol y de comunicar a la congregación que ellos están a cargo de esa dirección. Y esto, por supuesto, era algo que, como veremos en el sermón que viene, estaba conforme a lo que Dios había diseñado inicialmente, y no porque las mujeres no puedan orar en la iglesia. De hecho, nosotros vemos en 1 Corintios 14 que se decía que la mujer que ora o profetiza lo haga cubriendo su cabeza. Independientemente de lo que implique eso de cubrir su cabeza y profetizar, estaba claro que las mujeres participaban de las reuniones de oración. Pero parece ser que el tema de dirigir a la congregación o de hacer esas oraciones guiadas venía como herencia de las sinagogas y como herencia efectivamente de la práctica religiosa de Israel por todo el tiempo en el que habían sido el pueblo de Dios, en el que los hombres, los sacerdotes, eran los encargados de dirigir el culto. Entonces, aquí Pablo está llamando a los hombres a asumir el rol, porque además pareciera también sugerir que ellos solo oraban en unos contextos, pero no en otros. Como que en unos cultos lo hacían y en otros no. Entonces dice, deben hacerlo y deben hacerlo en todo lugar donde se haga un culto. Y recuerden que no había templos en ese momento, habían casas, pero en cada casa donde se haga un culto, los hombres deben encargarse de esa dirección. Eso parece ser lo que el texto está sugiriendo de manera clara. Como quiera que sea, lo que está sin discusión en este pasaje es que los hombres debían tomar la iniciativa del liderazgo en la oración en la iglesia. Y también se nos habla un poco acerca de la postura. Se dice que debían tener una postura de adoración y de reverencia con sus manos levantadas, que era también una práctica traída de las reuniones sacerdotales de Israel, con sus manos levantadas en una señal de adoración o en una señal de recibir algo de parte de Dios, pero también debían hacerlo con una disposición correcta, es decir, de no estar en contienda y en enemistad con nadie en la congregación. Del mismo modo, nosotros debemos considerar esto como principios muy claros para nosotros. La postura física importa. Se puede ser irreverente en la oración congregacional. Cuando se está dirigiendo una oración y una persona está
usando su teléfono, o está mirando para otro lado, o asumiendo una actitud indiferente, está actuando con irreverencia. No tiene una disposición correcta hacia la oración. Y eso es un problema. Pero además, las personas que participan en la oración, que dirigen la oración, no pueden orar con corazones cargados de ira o en enojo, en enemistades. Pedro abordó ese tema y dijo, los hombres que están en enemistades con sus mujeres, entiendan, sus oraciones van a ser estorbadas si no están a paz con ellas. De modo que la postura importa. Y no estamos diciendo que tenemos que estar acostados, arrodillados. Hay varias posturas que nosotros vemos que se asumen durante en las formas en las que se oraba en la Biblia, arrodillado, de pie, cantado, acostado, en muchas formas. Pero al menos en el culto uno espera que la postura sea una postura correcta, que comunique reverencia y adoración. Debemos entender como iglesia que nos estamos dirigiendo a Dios y eso debe ser tomado muy en serio. A veces, en nuestras iglesias y en nuestros cultos, en nuestra iglesia en particular, está el culto de oración y uno escucha que hay como otro culto ahí atrás. Y uno, no. Y el otro, el hermano está aquí fajado orando, fajado. Padre, y el otro, no, que mira, y mira, ya tuviste lo último que, oye, me vi esa serie, qué cosa impresionante. Es un acto de irreverencia, no entre, quédese afuera. Pero en el momento en que yo entro, yo estoy dispuesto ahora que voy a participar de un culto al Señor. No es cualquier cosa. Y ese culto debe ofrecerse al Señor con reverencia, porque es el Señor, mis hermanos. Si el presidente de la República estuviera dando aquí un discurso, vamos a cantar el himno, todo el mundo. Mano al pecho, mentón arriba. Pues nosotros aquí tenemos uno con una mayor dignidad que el presidente de la República y que cualquier otro rey de este mundo. ¿No deberíamos nosotros actuar con mayor reverencia ante el Señor? Y creo que esto es un punto que debemos, como iglesia local, y es una exhortación. Cuando nosotros empezamos a estudiar 1 Timoteo, no estábamos pensando en que este mensaje fuera a ser para otra iglesia. Esto es para nuestra iglesia. No es la casa puesta en orden. Sí, Señor, pon esas casas que están en desorden, en orden. No, nuestra iglesia, porque eso tiene que empezar por casa. Una actitud y una postura inapropiada durante la oración de la iglesia son una afrenta al Señor. Y no se trata de establecer reglas estrictas sobre la postura. Iglesias que te dicen, no, que tienes que pararte, manos aquí y orar, mentón arriba. El niño que se mueva se va al infierno. ¿Cierto? No se trata de eso. Yo creo que no estamos. Ustedes entienden que el punto no es ahora dar un lineamiento. Pero todos sabemos cuando estamos siendo irreverentes. Todos sabemos cuando nuestra actitud está siendo completamente indiferente a lo que está pasando en la reunión de oración. Y por extensión a toda la reunión en general. Y no se trata de eso. Si cada uno participa en la oración de la iglesia, es consciente de lo que está haciendo delante de Dios, hermano, nuestra actitud fuera otra. Así que, y con esto ya vamos cerrando, la oración debe ser diversa en su contenido, incluyente en su alcance, incluyente en el buen sentido de la palabra, misericordiosa en sus motivos y reverente en su forma. Diversa en su contenido, incluyente en su alcance, misericordiosa en sus motivos, reverente en su forma. Que el Señor nos ayude como iglesia a considerar estas instrucciones, porque no hemos estado hablando al aire, no hemos estado hablando a los que nos van a ver por YouTube. El Señor ha estado hablando a esta iglesia en particular. Oremos para que por tener la oportunidad de activar nuestras reuniones de oración de nuevo, pero en las que tengamos, en las que participemos, o los tiempos de oración en los que participemos, que podamos asumir una postura mucho más consciente de lo que estamos haciendo como iglesia. Que el Señor nos ayude a entender la importancia de nuestras oraciones congregacionales y entender que son esenciales para el cumplimiento de la misión y también para mantenernos alineados con la voluntad de Dios. Mis hermanos, que así sea. Oremos.